Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 21 de mayo de 2019. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El caso Santrich. Como no tenemos nada importante en que ocuparnos, nos ocupamos de este bandido de baja estofa y de mala catadura que es el señor Santrich. Pero esto es toda una tragicomedia que mide, entre otras cosas, cuál es el poder judicial que tenemos y cuál es la capacidad que tienen los jueces para enfrentar situaciones como estas. El caso Santrich. Y el artículo del New York Times. Hoy hablaremos con María Fernanda Cabal. Hay un demócrata, pues sabemos quién es, el señor Leahy, o cosa por el estilo, que le está exigiendo a María Fernanda Cabal que pruebe las afirmaciones que hizo. Afirmaciones perfectamente respaldadas en la realidad. Y nos preguntamos, ¿este informe si era realmente de ese señor? ¿O ese señor lo firmó y el informe venía por otro lado? ¿Qué es lo que hay? La hora de la verdad tiene muchas dudas. Vamos a ver qué nos dice María Fernanda Cabal. El New York Times. El ejército nunca dio la orden de matar más gente y mucho menos de poner en peligro a los civiles. Nunca dio la orden. Las declaraciones del presidente Duque sobre el particular, tenemos que ser francos, no nos convencieron. Muy en la onda de que había problemas por el lado del ejército y de que estaban exigiendo resultados, fuesen los que fuesen. Y a propósito de la situación política del país, las reuniones del más alto nivel en Palacio para buscar un acuerdo, se dice que sobre los temas esenciales que se estaban discutiendo hace un año en la campaña electoral, lo diremos en nuestra nota editorial, pero ese acuerdo lo hizo el país hace un año cuando por 11 millones de votos eligió un presidente de la República para que hiciera lo que el presidente le pregunta ahora a los partidos de la oposición si quieren que lo haga y si acepta que lo haga. No entendemos, para ser franco, no entendemos. No hemos estado en las reuniones, no tenemos el contenido de ellas, pero si es para preguntar que hay que combatir el narcotráfico, si es para preguntar si hay que fumigar, si es para preguntar si hay que quitarle los bienes a los bandidos, si es para preguntar si hay que enfrentar a los bandidos armados, para eso votamos hace un año y fuimos a las urnas. De otra manera hubiéramos votado por la continuidad del gobierno de Santos y ese no fue el caso. Esos son los acuerdos políticos fundamentales que hay que respetar y que hay que poner en vigencia. Casi un año después no se le puede preguntar a unos jefes de partidos políticos si están de acuerdo con que se haga aquello para lo que nuestro candidato fue elegido presidente. En el mundo, la guerra contra Huawei, hay firmas importantísimas como Google que le están atendiendo las instrucciones al presidente Trump sobre el particular. El tema es de grande significación desde el punto de vista comercial y tecnológico. El glifosato. Este es otro tema por el que votamos hace un año y entonces lo enredaron en la Corte Constitucional y el gobierno se dejó enredar en el tema también. Y hay que fumigar, fumigar y fumigar. Pero es que se dice que el glifosato es muy dañino y que el glifosato es cancerígeno. Mentiras, mentiras. El profesor Alberto Schlesinger de la Sergio Arboleda tiene sobre el particular estudios absolutamente contundentes. Los van a escuchar ustedes.
Ahora, desde los Estados Unidos es el mono Mancuso el que amenaza con cesar la colaboración que tiene con la justicia colombiana. Bueno, es que parece que viene pronto el mono Mancuso. Según comunicaciones de prensa, en el año 2020, es decir, el año entrante, tendríamos este patriarca acá, que desde luego, si lo meten a justicia y paz, queda libre inmediatamente. No le pueden imponer penas de más de 5 a 8 años y lleva mucho más tiempo preso en los Estados Unidos. Dice otro patriarca colombiano cosas que estremecen la opinión pública, Iván Márquez. Fue un error haber entregado las armas a un Estado tramposo, dice Iván Márquez. Estado tramposo. Les ha entregado todo. Les entregó la Constitución. Los tiene con dinero. Los tiene en el Congreso. ¿Cuál es el Estado tramposo? Ah, en verdad, Estado ingenuo, Estado que ha abdicado del cumplimiento de sus deberes en favor de los mafiosos que ahora se quedan. Peñalosa no se va sin adjudicar el metro. Eso sí, de ninguna manera. Que adjudica, adjudica. Y lo tiene todo previsto para septiembre u octubre para hacer la adjudicación de un metro que finalmente no se sabe ni cómo va a ser, ni cuánto va a costar. Se sabe poco, pero que lo adjudica Peñalosa, lo adjudica. Empiezan los huracanes en esta temporada. El primero ya apareció, se llama Andrea, se está formando, pero no cabe duda de que es el primero de los huracanes que afectarán esta zona del mundo. Ya se va a ver qué pasa. Amnistía a los Malapaga. Este es un proyecto también que ha surgido para que se saquen de las centrales de riesgo a todos aquellos que han incumplido en el pago de sus obligaciones, pero como aquí hay que darle amnistías a todos, se le da amnistía a los asesinos, a los violadores, a los terroristas, pues entonces, ¿por qué no darle amnistía a los Malapaga? El banco emisor dice con toda la razón, que eso no es una buena idea. El que ha incumplido sus obligaciones no tiene buenas referencias para dar, ni hay un criterio positivo que pueda expresarse a su favor. Claro que ahí se cometen injusticias, corregirlas para que no haya abuso de parte de las centrales de riesgo. Pero si efectivamente una persona es mala paga, pues que no se la recomiende y no se le dé amnistía para nuevos créditos. Fue asesinada la personera de Samaniego, Nariño. Estaba con su esposo que quedó gravemente herido y parece que hay 2 muertos más en la balacera. Están averiguando por qué y la Procuraduría mandó un equipo para que averiguara por qué y la Fiscalía. ¿Y dónde está la Fiscalía? ¿Y dónde está la policía? ¿Por qué mataron a la personera de Samaniego? Estaba estorbando, claro. ¿A quién? Baja en los homicidios en Bogotá. Esta es una noticia que hay que celebrar. ¿Cómo no va a celebrar uno las buenas noticias? Estamos en 12.8% por cada, perdón, 12.8 por cada 100.000 habitantes. 12.8. Llegamos a estar por niveles de 50 y estamos en 12.8. Eso hay que celebrarlo. En este momento Cali está en 40 homicidios por cada 100.000 habitantes y Caracas está en más de 100. Caracas es la locura, Caracas es la ciudad más insegura del mundo, por razones conocidas. Pero, ¿qué se ha hecho en Bogotá? Algunos dicen, con una ingenuidad infinita, que es por la terminación del conflicto. Nos queremos preguntar y les queremos preguntar a ustedes. Razones del conflicto. ¿El conflicto como tal estaba en Bogotá y causaba muertos? ¿O el conflicto está en las zonas, en las mismas zonas en que siguen los homicidios disparados y las atrocidades se multiplican? Acusada Marta Lucía Zamora por asesorar y proteger exguerrilleros. Bueno, queremos que esas acusaciones se practiquen también
contra otras personas que han infringido la ley grotescamente. ¿Qué pasó con la señora que se inventó una diligencia judicial en la escuela de caballería con un personaje que dijo hasta la muerte, hasta el momento en que se murió el cabo Villamizar, dijo, nunca estuve en esa audiencia, no participé y esa no es mi firma? Y esta es la hora en que la señora Buitrago ha conseguido que no se haga un experticio grafológico para comprobar si esa era o no era la firma de este señor, que estuvo siempre disponible para servir a la justicia. Bueno, eso a propósito de que Marta Lucía Zamora está siendo acusada por proteger y asesorar exguerrilleros. Se recuperan hoy bolsas de Europa y de China. Está estable el petróleo y en la olla, señores, en la olla el café y el azúcar. El café a 89 centavos de dólar la libra en el mercado de Nueva York. La libra del café colombiano no llega a $1 y en los mercados de los Estados Unidos el café no se mueve, no se mueve. ¿Quién se está ganando el dinero? ¿Quién se lo gana? ¿Dónde está el proceso de comercialización que debiéramos tener para llegar con nuestro café gourmet a la mesa de los que se quieren desayunar bien y quieren tener una bebida de primera condición energética para pasar mejor su día? Bueno, no lo logramos hacer. En Venezuela, Maduro propone adelantar elecciones, pero las legislativas, las que ya ganó y reconocieron que ganó la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea Nacional. Este Maduro es ingenioso. Hagamos elecciones. Que lo peor que puede pasar, si la señora Tibisay Lucena se queda dormido y no me funcionan los resortes del fraude que tengo montado, quedo igual que como estoy. Ese Maduro es un tipo brillantísimo. Irán pide a la ONU que le ayude para armar un diálogo con países del Golfo Pérsico para aliviar las tensiones que existen en la zona. Específicamente esto es para aliviar las tensiones que tiene con Arabia Saudita. En Nicaragua hay diálogos que se rompen, que se vuelven a empezar sin ningún resultado. Los diálogos nunca van para ninguna parte y los bandidos, déspotas, los utilizan para ganar tiempo, para ganar espacio y para legitimarse, que es lo que está haciendo Ortega. Ayer la oposición se levantó de la mesa y Ortega inmediatamente soltó 100 presos políticos que tenía y que seguramente le sobraban. Eso no va para ninguna parte. Se posesionó el presidente de Ucrania, va a disolver el Congreso y a llamar a elecciones anticipadas. Crece el número de migrantes a España. El número reconocido creció en el año 2018 16%. Lo hemos dicho, la migración africana hacia Europa no se va a contener, no es contenible, es inmanejable, porque del otro lado, abajo, está el hambre, la miseria, la violencia, lo que dejó una Europa que hizo muy mal proceso de colonización y una faena que ha ayudado a completar el comunismo internacional. Nuevos combates en Siria. En Siria estamos en paz. Ya se hizo la paz, ya fue derrotada la yihad islámica, ya los Estados Unidos están sacando sus tropas de Siria y siguen los avaleos y sigue la guerra. De manera que hay nuevos combates en Siria entre las tropas de Bashar al-Assad y las tropas enemigas que supuestamente estaban derrotadas y en paz. Escuchen esta noticia. Un tribunal indonesio condenó a muerte a un francés que llevaba droga. ¿Saben cuánta droga llevaba? 3 kilos. 3, no 300, no 3.000, no, 3 kilos de droga. Ustedes se imaginan lo que pasaría aquí, donde condenáramos a muerte los que fueran suspendidos con 3 kilos de droga. Bueno, habría una depuración de la población. En Indonesia castigan con la pena de muerte
al que tenga 3 kilos de droga en su poder. Seguramente si tiene 1 kilo, igualmente lo hubieran condenado a muerte. Escasez de combustible en Venezuela. Sin solución, dicen los expertos. A mediano plazo no hay solución. ¿Recuerdan ustedes el gran problema de Colombia? Las inmensas cantidades de gasolina de Venezuela que venían a este país por todos los medios imaginables porque llegaban a unos precios infinitamente bajos. Venezuela se dedicó a regalar la gasolina, se olvidó que los sistemas de conducción, los sistemas de producción, de refinación, hay que mantenerlos. La última cifra que teníamos era que la refinación en Venezuela ha caído al 10% de su capacidad. 10%. Ergo, conclusión, luego no hay combustible. No hay gasolina en Venezuela, pero tampoco hay agua, pero tampoco hay alimentos, pero tampoco hay medicamentos, pero tampoco hay energía eléctrica. En Venezuela, señores, no hay nada. No hay sino tiranos y cocaína, con el apoyo del ELN y de las FARC. Y en Hoy en la Historia recordaremos el asesinato de Venustiano Carranza, presidente que fue de México de 1917 a 1920, cuando estaba pasando, sin haber pasado del todo, la guerra civil mexicana, una de las más crueles que hemos conocido en el mundo. ¿Cuántos fueron los muertos? Nunca se sabrá. Allá también se dice de 1 millón de muertos. Nunca se sabrá. Venustiano Carranza, asesinado un día como hoy en el año de 1920. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. Por supuesto, no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. Son las 6 de la mañana, 17 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Que se encontraron de casualidad. Hay un barítono, 2 tenores, inclusive cantaron con Plácido Domingo y tienen canciones con ella. Silvolo, interpretando de Carlos Zeleta Almarán La historia de un amor. Pues con esa canción hermosísima, saludemos la mañana desde los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Buenos días, papi, muy buenos días a todos. Bueno, empezamos con una noticia que le puede causar preocupación a muchas familias colombianas. Son en total 4 millones de residencias o tarjetas verdes que permiten vivir aquí en los Estados Unidos, legalizar la situación de los inmigrantes que podrían estar en peligro bajo la más reciente propuesta de la administración del presidente Trump, que reformaría el sistema migratorio. Y todo esto es según expertos consultados por la revista Forbes, esta revista especializada en negocios y finanzas. Y es que la propuesta de Trump beneficiaría la migración por empleo y por lo que llama por méritos, y reduciría drásticamente la migración por reunificación familiar. En este momento, las personas que pueden pedir a familiares para que les den la residencia, puede pedir uno a sus padres, puede pedir uno a sus hijos si son menores de 21 años, incluso hermanos. Son millones de personas las que están en filas. El mayor temor es que esa lista actual, esa lista de espera, se podría desaparecer y los inmigrantes que están esperando residencia tendrían que reiniciar el proceso bajo las nuevas reglas. La Casa Blanca no ha revelado detalles de cómo sería esto, pero esto es lo que
están diciendo expertos, se desprende de ese plan que ideó el yerno del presidente Jared Kushner. También desaparecerían las cuotas migratorias por país y según expertos esto beneficiaría sobre todo a inmigrantes de la India y de otros países asiáticos que son los que tienen niveles de educación más altos. Cuando llegan a Estados Unidos suelen llegar con diplomas universitarios, con ofertas de trabajo importantes en el sector tecnológico. El presidente Trump ha dicho que él quiere inmigrantes que se puedan mantener solos y no inmigrantes que sean una carga para este país. El nuevo esquema mantendría más de 1 millón de visas de residencia permanente, pero reduciría a la mitad las visas por vínculos familiares. En este momento las visas o las residencias por vínculos familiares son el 66%, pasarían a ser solamente 1/3, y las visas por trabajo pasarían de ser del 12% al 57%. Esta iniciativa no plantea una solución para los poco más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, no dice qué haría con las millones de personas que tienen en este momento, cientos de miles de personas de Nicaragua, Haití, El Salvador, que tienen TPS, estatus de protección temporal, y tampoco habla de los soñadores. Sin embargo, pues una preocupación grandísima para las familias latinas y una causa de indignación y de furia de grupos proinmigrantes que dicen que el plan del presidente simplemente no reconoce que los inmigrantes han levantado este país, que esas visas temporales, esas residencias temporales se necesitan, que ellos son los que han alimentado a Estados Unidos en los campos, los que han levantado también las ciudades, porque son mayoría en los sectores de construcción y también de transporte. Pero eso es lo que tenemos, esa es la preocupación. Estamos esperando un plan concreto del presidente, ya lo presentó, hay quienes dicen que no es más que un planteamiento de campaña, pero vamos a ver cuando lo presente en el Congreso qué pasa. Es lo que tengo por el momento, ahora regreso contigo al estudio, Papi. Bueno, ¿cómo les parece? Es que me pidió mi papá, me pidió mi esposo, porque hay esposos que piden a la esposa o a la inversa, me pidió mi hermano. No, eso se acabó, eso se acabó. El proyecto acaba con ese tipo de migración y solamente premia la migración que llaman por méritos, es decir, la migración de gente capacitada con título, que hay mucha, y hay mucha de América Latina, y hay sobre todo mucha de la India y de países asiáticos, de gente altamente entrenada que va a llegar a los Estados Unidos desplazando a los que cogen las manzanas, a los que trabajan el campo, a los que hacen los oficios menores indispensables en una sociedad. El señor Trump tiene que entender que una sociedad no solamente se nutre de sabios, que se necesita también la base de la pirámide de la gente que con trabajos humildes permite que la sociedad sea, lo que es. De otra manera no se explica cómo pueda mantenerse y hacerse cada vez más fuerte una economía y una sociedad como la de Norteamérica. En todo caso, guerra a los familiares de los migrantes en los Estados Unidos, es la que le declara ahora el gobierno de Donald Trump. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Las reuniones de ayer en Palacio no salieron bien, o al menos no como esperaba el gobierno de Iván Duque, en su intento por lograr un acuerdo nacional de cara al acuerdo de paz y de cara al tema de la extradición, entre otros planteamientos que se hicieron. Reuniones que le hacen a uno preguntarse hacia dónde va el presidente de la República, toda vez que tanto el mandato del plebiscito al que el gobierno anterior le hizo conejo, como la elección misma de Iván Duque, han sido claros mandatos del pueblo colombiano al Ejecutivo de cara a estos temas que resultan, por supuesto, fundamentales para el porvenir de Colombia. Pero desde Palacio, pues no lo han visto así, no lo han visto así, me refiero al tema de los mandatos, no han visto claros esos mandatos y pues insisten en ese estilo de concertación,
que ha caracterizado al gobierno desde el primer día, en ese intento por convocar y por complacer a todos los sectores políticos, pues el gobierno puso a desfilar a los líderes de algunos partidos en Palacio en algo que, hay que decirlo de manera franca, no salió bien. Reuniones que se dieron por separado con Álvaro Uribe y Nubia Estela Martínez por el Centro Democrático, con Andrés Pastrana por el Partido Conservador, con Germán Vargas Lleras por Cambio Radical y con César Gaviria por el Partido Liberal. Pues de esas reuniones, cuando iban saliendo, iban dando declaraciones. Por ejemplo, el expresidente y senador Álvaro Uribe explicó que se planteó la posibilidad de hacer una serie de inhabilidades o de reformar una serie de inhabilidades y sanciones simbólicas para los excombatientes que sean responsables de delitos atroces, como la restricción de vivienda y la movilidad. Y bueno, algunos otros cambios de fondo que planteó el expresidente Uribe a los acuerdos de paz. Pero no trascendió mucho más que eso, las listas de deseos de los partidos frente a este tema y además una que otra declaración a la salida pues de Palacio, algunas declaraciones muy destempladas, como las de Germán Vargas Lleras, que pues ni siquiera las dio en persona, sino a través de Twitter, en donde calificó como muy constructiva y muy útil la reunión con el presidente Iván Duque. Escribió lo siguiente: terminó reunión con el presidente Iván Duque, reunión que considero fue útil y constructiva. Eso fue todo lo que trascendió, por ejemplo, de la reunión entre el ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras y el presidente de la República, Iván Duque. Por su parte, el director del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, sí sacó un comunicado, una carta pues de una página, en donde dice que pues le dejó claro al presidente que el compromiso del Partido Liberal con el acuerdo de paz es indeclinable y que no harían nada que pueda afectar su integridad, así como que consideran que este tiene pues una protección constitucional, por lo que pues en el fondo no le ven objeto a esta discusión que se dio o a estas reuniones que se dieron en Palacio. No le fue bien al presidente, no entendemos además qué está buscando el presidente de la República con estas reuniones en las que dice estar buscando un acuerdo nacional, un consenso, acuerdo además al que algunos desde el mismo Partido Liberal dicen, bueno, si se van a hacer cambios, deben incluir a todos los partidos, incluidos a los de oposición, al partido de la FARC, al Polo Democrático, a la Alianza Verde, pero no entendemos qué es lo que está buscando en el fondo el presidente Iván Duque al reunir allí en Palacio a los directores de los partidos en busca pues de dar un giro, de dar un timonazo en lo que tiene que ver con el acuerdo de paz. No se entiende cuando hay mandatos muy claros, mandatos como de nuevo el del plebiscito en donde ganó el no, y mandatos muy claros como el de su propia elección como presidente de la República, en donde los colombianos escogimos un rumbo sobre otro, un rumbo que está sobre sus hombros y que pues parece estar pues dudando de hacia dónde debe ser. Pues no salieron bien estas reuniones ayer en Palacio y vamos a ver cuáles son las siguientes decisiones. Y tan mal salieron las reuniones o fue tal el fracaso de las mismas que ni una palabrita se publicó de las mismas en la página de la Presidencia de la República. Muy complicado el tema político ayer en Palacio y bueno, seguiremos pendientes de qué ocurra de aquí en adelante en materia política. Bueno, y ahora vamos al mundo internacional. Tatiana, ¿qué tiene para contarnos? Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Como si las noticias que dimos ayer sobre Venezuela y sobre la crítica situación que viven los venezolanos por la escasez de combustible, el agua y la energía, ahora se suma otra noticia. El tirano Nicolás Maduro pretende cambiar la composición de la Asamblea Nacional, que recordemos es de mayoría opositora a la dictadura chavista que vive ese país. Desde el Palacio de Miraflores, Maduro pidió adelantar las elecciones legislativas antes de que la Asamblea Nacional termine su mandato y así cambiar la composición de esta. El dictador expresó: vamos a hacer elecciones, vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional. Y agregó: a la oposición vamos a medirnos electoralmente, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años. Vamos a elecciones adelantadas a la Asamblea Nacional para saber quién tiene los votos. Elecciones ya.
pero esto no fue suficiente y continuó diciendo: ¿quién va a ganar? El pueblo chavista, cristiano y revolucionario. Recordemos que la actual Asamblea Nacional, tras una histórica victoria en 2015, quedó en manos de la oposición cuando se creó la coalición antichavista Mesa de Unidad Democrática Electoral, más otros partidos que también se oponen al régimen, y su mandato termina en diciembre de 2020. Nos preguntamos, doctor, ¿qué quiere Nicolás Maduro con esta propuesta? Si analizamos bien, podrían ocurrir dos situaciones. O Maduro cambia el Parlamento y se queda con sus amigos, pues tiene a su favor un Consejo Nacional cómplice liderado por Tibisay y Lucena, o en el peor de los casos queda tal y como está y el tirano seguiría persiguiendo a los diputados opositores como lo viene haciendo hasta ahora. De manera que nada de nada, vamos a anticipar elecciones, pero del único organismo institucional que está en poder de la oposición. Este sí es un vivo de quinta categoría, ¿no? De manera que no hay elecciones para presidente, no hay elecciones para nada, seguimos con Tibisay y Lucena en el Consejo Nacional Electoral, seguimos con la Asamblea Constituyente que es del señor Cabello. Todo igualito, lo único que cambia es la Asamblea Nacional. ¿Qué tan hábil político es este Maduro? Esto es un chiste, pero mientras tanto, queridos amigos, mientras tanto, en Venezuela no hay agua potable, en Venezuela no hay electricidad, en Venezuela no hay medios de transporte a disposición de la gente, no hay medicamentos, no hay comida. En Venezuela no hay nada. No hay energía, doctor, porque todavía continúan este problema de la energía. No hay nada. Y no hay agua. No hay agua potable. Hay muchas regiones donde el agua no llega o llega a raticos. No hay combustible. No hay no combustible, como hay. ayer lo decíamos acá, que la gente tiene que hacer filas de 2, 3 días y que Maduro mandó a sus guardias para que protegieran la repartición de combustible y agua. No hay nada. Venezuela Recuerde no hay nada. que era un país donde se regalaba la gasolina. Sí, señor. El precio de la gasolina era tal que era mucho más caro echarle agua a un vehículo para lavarlo que llenarlo de gasolina. La gasolina no valía nada, centavos, se le acabó. ¿Cuál es el porcentaje de operación de las refinerías de Venezuela? El 10%. El 10%. En Venezuela se acabó todo menos la tiranía. De Mar Corto. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Ayer en horas de la tarde se llevó a cabo la fallida audiencia de imputación de cargos en contra del narcoguerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, que llegó al complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá, fuertemente escoltado en silla de ruedas y haciendo la V de victoria con sus dedos, con una sonrisa en el rostro de cínico guerrillero. Se trató de una audiencia que seguimos minuto a minuto en la Hora de la Verdad y que lamentablemente se suspendió en varias ocasiones ante las embestidas de los abogados de Santrich, que tejieron varias estrategias para buscar mover el proceso de manos de la juez 16 de control de garantías. En un primer momento de la audiencia de imputación de cargos, la juez 16 de control de garantías rechazó el impedimento que le estaban pidiendo que se declarara por parte de la defensa de Santrich, tras considerar que el guerrillero ostentaba la calidad de representante a la Cámara, lo que a todas luces no es cierto. En el caso de la elección de un congresista, hay lo que llamamos, doctor Fernando, un acto administrativo complejo, ya que se forma bajo la intervención de voluntades de dos o más órganos o autoridades en momentos distintos, pero encaminados hacia la misma finalidad. Pues aunque el acuerdo de paz otorga las curules, el Consejo Nacional Electoral da el certificado de congresista Santrich, ese sujeto no se posesionó, rompiendo con la unidad jurídica que debe representar precisamente el acto administrativo de esta naturaleza. Pero la juez no pudo responder a la defensa de Santrich sobre el asunto que acabamos de explicar, y es que los abogados de Santrich aseguraron que la juez de control de garantías no era competente para llevar a cabo la audiencia porque Santrich pues era aforado, según ellos, y porque ella ya estaba contaminada con la idea de mantener privado de la libertad a Santrich por haber sido la persona que legalizó la captura. Esto es parte de lo que dijo la defensa del narcoguerrillero Santrich.
habla Eduardo Matías, abogado del señor Zeus Espacias Hernández Solarte. Le solicito la palabra para recordar una situación que quedó inconclusa en la audiencia anterior. Sí, señor. Su señoría, en la audiencia anterior, antes de dar inicio, planteó la defensa la incompetencia funcional del juez de garantías y la Fiscalía General de la Nación para adelantar estas diligencias preliminares de imputación, legalización de captura, medida de aseguramiento, en razón de que el señor Hernández Solarte fue reconocido como congresista electo por el Consejo Nacional Electoral. Se le expidió una credencial al respecto que se exhibió en esta audiencia. Condición de congresista o con credencial expedida, ratificada. Ante estos argumentos, la juez respondió que no es cierto que su despacho estuviera usurpando funciones, inclusive de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque insistieron en algún momento de la audiencia en que el caso debía ser asumido por la JEP, aunque también insistían en que el caso debía pasar a la Corte Suprema de Justicia. Mejor dicho, cualquiera de los dos casos, ninguno le servía a la defensa de Santrich. La JEP no pudo precisar la fecha de este asunto que resolvió y no está acreditado que se trate del mismo proceso, les aclaró la juez en determinado momento. Ante esta situación, el despacho consideró que debe enviar el trámite para que sea la Corte Suprema de Justicia la que determine la competencia, esto es, si el caso debe seguir en su despacho o si lo asume el alto tribunal. El caso es que si la Corte resolviera quedarse con el caso, ya no tendría lugar el trámite de la recusación que también interpuso la defensa de Santrich, alegando un supuesto prejuzgamiento del que les acabo de hablar. Una verdadera novela. Vamos a ver en qué pasa o en qué termina más bien en estos próximos 3 días lo que diga la Corte Suprema de Justicia en el asunto, que esperamos tenga un final feliz, donde Santrich viaje a los Estados Unidos en un avión de la DEA y sin visa. Pues no la necesita. No la necesita. Lo van a recibir con mucho gusto para los próximos 20 años para que siga siendo la B de la victoria. Pero mientras tanto acá, el sainete, la farsa. Esto es una farsa, esto no es una justicia digna, una justicia que se haga respetar, ni una justicia ilustrada ni capaz. Lo que pasó ayer en el caso de Santrich lo demuestra. Seguimos en el sainete. Tata Castro. Muy buenos días a todos. En el tema deportivo les cuento que el baloncesto de los Estados Unidos ya tiene el primer finalista. Los Warriors de Golden State vencieron ayer 119-117 en la prórroga a los Trail Blazers de Portland y se proclamaron campeones de la Conferencia Oeste con una barrida de 4-0 en la serie, alcanzando así la final de la NBA por 5ª vez consecutiva, siendo el primer equipo que lo consigue en la Conferencia Oeste en la historia de los playoffs. La estrella de los Warriors, Stephen Curry, lideró a su equipo con un triple doble de 37 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias. El equipo de California se enfrentará en la final de la NBA al ganador de la final de la Conferencia Este entre los Raptors de Toronto y los Bucks de Milwaukee, quienes se enfrentan hoy en el cuarto juego. La serie se encuentra 2-1 arriba para los de Milwaukee, que hoy están de visitantes. Los Warriors, doctor Londoño, por su tercer título consecutivo de la NBA, por el 7º en total, están haciendo historia y tendrán que esperar hasta el final de esta semana para conocer a su contrincante en la final. ¿Serán los de Milwaukee o los de Toronto? Los primeros, solo un título de la NBA en el año de 1971, y los de Toronto nunca lo han logrado. Sea el que sea, se van a enfrentar a un equipo acostumbrado a ganar. 6 títulos para los Warriors. ¿Nos recuerda el nombre de la gran estrella de los Warriors? Los Warriors. Stephen Curry. Stephen Curry, exactamente. Es el superhéroe. Es sí, claro. El hombre del momento. Y en un minuto estaremos con María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático. El artículo del New York Times y lo que ella ha dicho sobre el particular y lo que tiene por decir ahora. En un minuto, María Fernanda Cabal estará con nosotros en La Hora de la Verdad.